Queridos amigos de Fuerza Lavasoriana, público en general y testigos de Jehová que visitan esta cuenta de Fuerza Lavasoriana. Antes de comenzar con este video, quiero saludar a mis queridos amigos de Fuerza Lavasoriana que tanto me ayudan, comenzando por mi amigo Alex Saile, por su gran trabajo, por su ayuda perenne, su arduo trabajo colaborando conmigo para desenmascarar a la ciudad Watchtower. Quiero saludar también a mi amigo Gladiator, que también es un brazo derecho, a Luz Ábalos, a Puyón, a mi amigo Francisco de España, Francisco Albújar, a Adolfo, a Gustavo Adolfo de México, a Ligia, a Lidia y a tantos compañeros de Fuerza Lavasoriana que siempre aportan con sus comentarios extraordinarios. Este video lo quiero dirigir, como siempre lo hago, a los testigos de Jehová que entran a ver mis videos para saber de qué se tratan estos videos que se suben en Fuerza Lavasoriana. Bueno, es la función de Fuerza Lavasoriana desenmascarar a Watchtower, hacer el conocimiento de los testigos de Jehová que entran a ver nuestros videos, lo que la Watchtower no quieren que ustedes sepan. Y esa es nuestra función, desenmascarar a Watchtower y demostrar que no es la organización de Jehová en la tierra ni la única religión verdadera, tal como ellos afirman categóricamente, que son el conducto que usa Dios hoy en la tierra. Demostrar que todo eso es un engaño, una mentira. Y ese es el fin de Fuerza Lavasoriana, desenmascarar a Watchtower. Algunos me preguntan por qué solamente ataco a la Watchtower y no otras religiones. Y la respuesta es obvia, porque yo fui testigo de Jehová de mi juventud, y tuve muchos años de mi juventud metido en la organización, asistiendo a las reuniones, saliendo al servicio a predicar como testigo de Jehová. Y como tengo la literatura de la Watchtower antigua y tengo conocimiento de lo que enseñaba, es la razón por la cual me dedico solamente a la Watchtower. Hay otras personas que se dedican a desenmascarar otras religiones falsas, en las cuales ellos han pertenecido y pueden tener la literatura y la información completa de su religión y suben sus propios videos para desenmascarar a sus religiones falsas que ellos han pertenecido. Y es por eso que yo me dedico solamente a la Watchtower, porque es la única religión que he tenido en mi vida realmente, o sea, la única denominación religiosa a la cual he pertenecido. Algo que yo siempre exhorto a los testigos de Jehová es que lo que la Watchtower enseña como la verdad, debe tener también sustento lógico. Tiene que tener una prueba fehaciente que tenga lógica. Si la Watchtower dice que ella es la religión verdadera y sus doctrinas son verdaderas, esas doctrinas que ella considera como verdaderas deben tener también un sustento lógico. No se puede ser algo que no tiene lógica. La lógica debe ir empatada con la realidad. O sea, lo que yo afirmo que es verdad debe estar sustentada con la lógica también. Si encontramos una doctrina que no tiene digamos así, una prueba contundente que es verdadera, una doctrina que se puede demostrar que es una mentira porque no tiene lógica, porque es ridícula, porque tiene enseñanzas absurdas, y uno prueba en qué consiste esas enseñanzas absurdas que tiran abajo esa doctrina como supuestamente una doctrina verdadera de Dios, entonces
no hay nada que pueda defender lo que es indefendible. Es decir, si la lógica contradice lo que se afirma como la verdad de algo y uno la puede, digamos, desenmascarar esa doctrina mostrando que no tiene lógica, que no tiene un sentido común esa doctrina, que es absurda, entonces la doctrina que la voz enseña cae por sí sola porque la lógica no la soporta. Es como decir pues que un auto que pesa 1 tonelada ha sido levantada por un niño que pesa 15 kilos. Decir que un niño de 15 kilos alzó un auto de 1 tonelada es algo que es absurdo, pues. Entonces, si la voz me dice que un niño de 10 años alzó un auto que pesa 1 tonelada, y lo creo porque soy un fanático, porque eso no te vale. A ti le dicen que un niño levantó un auto de 1 tonelada y porque me dijo la voz lo creen. Creen que es verdad que un niño de 10 años que pesaba, qué sé yo, 15 kilos, levantó un carro de 1 tonelada. Pero como lo dijo la Watchtower, lo creen porque piensan que esa es la religión verdadera, que dice la verdad, que se llama la verdad, y lo aceptan a rajatabla. Y así es una doctrina de la Watchtower. La doctrina de la Watchtower son como el niño de 10 años que levanta un auto de 1 tonelada, que se puede demostrar fácilmente que es imposible eso, que es ridículo sostener que un niño de 10 años puede levantar un carro de 1 tonelada, salvo que sea el hijo de Superman. Pero inclusive Superman hasta ahora nadie ha probado que existe. Entonces, si se comprueba que existe Superman y que pueda él levantar un carro de 20 toneladas, podría ser que su hijo sí lo pueda hacer, pues, pero hasta ahora nadie ha probado que existe Superman. Y entonces, las doctrinas de la Watchtower son así. Son fácilmente desmontadas, fácilmente demostradas falsas, ridículas. Una de esas doctrinas que son vitales para Watchtower, importantísima, tiene que ver con los 144.000. La Watchtower enseña pues que existe un rebaño pequeño, una manada pequeña que está formada por 144.000 ungidos que tienen esperanza de heredar los cielos para formar la iglesia de Cristo, su cuerpo en los cielos. Cuando ellos mueran van a tener que ir al cielo para unirse con Cristo para formar su cuerpo, que van a estar en su reino gobernando con él, y abajo están los súbditos que son de la grande muchedumbre. Y este grupo de 144.000, la Watchtower enseña que existe un grupo pequeño aún vivos en la tierra, que apenas ellos mueren son instantáneamente resucitados para dar el encuentro a Jesús, para ir incorporándose a los cielos hasta completar el número. Pero que todavía existe en la tierra como 13.000 o 18.000 ungidos, si no me equivoco, un número así, 18.000 ungidos, que todavía no se han incorporado lógicamente a los cielos porque están vivos. Y este resto ungido, como digo, es la porción que queda vivos en la tierra, que van a heredar los cielos, que forman parte de ese total de 144.000. Lo que quiero decir es que la Watchtower, con esta doctrina de los 144.000, ellos dijeron que la llamada celestial terminó en 1935. Claro, ahora dicen que esa fecha no es exacta, que no es definitiva, que no pueden determinar realmente cuándo va a ser ese fin de la llamada celestial, y que por esa razón todavía sigue habiendo testigos de Jehová que son llamados para ir a los cielos, que sienten ese llamado celestial y que se van incorporando al resto ungido para heredar los cielos, y que como están aumentando el número de ungidos, esa llamada celestial aún no ha terminado realmente en 1935, como se enseñó por décadas como la verdad, cuando el señor Rutherford se le ocurrió, no sé de dónde sacó esa fecha, pero se le ocurrió decir que en 1935 acabó la llamada celestial, y que todos los cristianos de ahí en adelante solamente tenían la esperanza de dar la tierra, y los llamó como los Jonadaps,
tenían la esperanza terrenal para ser vasallos de ese reino. Mi reflexión es la siguiente, queridos amigos. Quiero que entiendan cómo voy a hacerlos ustedes razonar a mi Dios de Jehová. Lo voy a llevar a razonar. La Watchtower siempre enseñó, tengo acá apuntadas las atalayas para luego ponerlas acá en pantalla. La Watchtower siempre enseñó, y lo hemos visto, que durante 19 siglos la única esperanza para los cristianos era la esperanza celestial. Es decir, desde el primer siglo hasta el siglo XX, es decir, 1935, que correspondía al siglo XX, 1935 era el siglo XX, durante 19 siglos la única esperanza para los cristianos era la celestial, y que en 1935 terminó el llamado celestial para que todos se daran la tierra a partir de 1935 en adelante, y que nadie más sería llevado al cielo, porque ese número estaba completado, y esa era la enseñanza. Como digo, eso ya ha sido descartado, y la Watchtower dice que no pueden realmente fijar una fecha exacta del fin del llamado celestial, y que 1935 no es la fecha real del fin del llamamiento celestial. Y la atalaya que voy a poner en pantalla, que vean ustedes, del 15 de febrero de 1982, que pongo acá en pantalla en este momento, 1982, repito la fecha, del 15 de febrero de 1982, en la página 30, párrafo 14, la Watchtower dijo que la única llamada durante 19 siglos fue la celestial. Aquí tenemos después la atalaya de 1982 del 15 de febrero en la página 30, párrafo 14, y sería como sigue, queridos amigos: por 19 siglos hubo una sola llamada, la celestial, y Jehová escogió cuidadosamente a los que compondrían el gobierno del reino con su Hijo. Muchas personas deberían ser invitadas, pero solo una cantidad pequeña y preciosa sería escogida. Al tiempo debido se alcanzaría la cantidad prescrita, pero limitada, de 144,000 personas. Y aquí lo dice muy claramente en esta revista que ustedes pueden verificar en pantalla. Es decir, que 1900 años de la historia humana, desde que Cristo apareció en escena en el primer siglo, han ocurrido cristianos que han fallecido, cristianos fieles a Dios desde el primer siglo y después de que Cristo partió del cielo, que han muerto fieles a Dios. Y por ende la Watchtower dice que la única esperanza para los cristianos durante 19 siglos, es decir, los cristianos que han muerto durante los 19 siglos pasados, la única esperanza que ellos han tenido ha sido la esperanza celestial. Y lo dice muy claramente esta atalaya. Si esto es así, entonces nos preguntamos, por ejemplo, cuando la Watchtower dijo que la llamada celestial terminó en 1935, ya se había completado el número de ungidos en el cielo, porque ya habían resucitado inclusive en el minuto 18 lo que dormían en la muerte, los ungidos, y que el número estaba completo. En ese año, en el 1935, la Watchtower reporta que el número de participantes en el memorial, en 1935, que terminó el llamado celestial, el número de ungidos que participaron en el memorial en 1935 fue de 52,465. Tomaron de los emblemas. Quiere decir que estos que morían después iban a irse a los cielos porque formaban parte de los ungidos aún vivos en 1935. Esto se encuentra en la atalaya del 15 de agosto de 1996, página 31. Bueno, amigos, aquí pueden ver pues la atalaya del 15 de agosto de 1996, página 31, donde le voy a dar informe de la cantidad de ungidos que participaron de los emblemas que tomaron del pan y del vino. Dice, por ejemplo, en la conmemoración de 1935
a la que asistieron 63.146 personas. 52.465 participaron de los emblemas como muestra de que afirmaban ser ungidos. En esta atalaya, la Watchtower, como han visto, reconoce que el número de participantes al memorial y que tomaron de los emblemas fueron 52.465 personas. Entonces uno se pone a pensar, querido amigo testigo que usted me está escuchando, testigo Jehová, que en el año 1935, es decir, en el siglo XX, en el año 1935, dentro del siglo XX, en el 1935 es el siglo XX, dentro del siglo XX, habían 52.465 ungidos en ese siglo XX, en el 1935, cuando acabó la imagen celestial. ¿Qué cosa nos indica eso? Nos indica que si el número de ungidos, que es 144.000, y restamos los ungidos que estaban vivos aún en la tierra en 1935, eso quiere decir que en 1935 ya habían muerto 91.535 ungidos que ya habían resucitado y estaban allá en los cielos. Si yo le sumo 91.535 al número de personas que estuvieron vivas en 1935 tomando los emblemas, que fue 52.465, me da la suma de los 144.000. No sé si me he explicado. Si en 1935 había 52.465 ungidos que tomaron los emblemas y estaban vivos todavía, eso quiere decir que si yo resto 144.000 menos 52.465, me da el número de ungidos que ya habían muerto y ya están en el cielo, o ya estaban en el cielo en 1935. Es decir, había en el cielo 91.535 ungidos en el cielo, ya fallecidos y resucitados, y quedaban en la tierra un resto que eran de 52.465 ungidos, que era el remanente de los 144.000 que completaba esa cifra, y que ese número tenía que ir decreciendo conforme pasaban los años después de 1935, porque ya no había más llamada celestial, y esos ungidos que habían quedado vivos en 1935, que tomaron los emblemas, ese número tenía que ir decreciendo hasta que desapareciera, tenía que ir muriendo para irse a los cielos y completar los 144.000, pero que para 1935 ya había en los cielos 91.535 ungidos ya fallecidos, y estaban vivos todavía en la tierra 52.465 ungidos. Ambas cifras suman 144.000, tanto los que ya han muerto, que son los 91.535, como aquellos que todavía quedan vivos, que son 52.465, ambas cifras suman 144.000. Entonces, el testigo de Jehová que me está escuchando, quiero dirigirme al testigo de Jehová inteligente, no al bruto, no al fanático, al tarugo que no piensa nada, que se enojan porque yo los insulto, y a veces yo los trato mal porque lo único que hacen es entrar a YouTube para insultarme de la peor forma, porque no pueden rebatir inteligentemente mis argumentos inteligentes. Entonces, para rebatir argumentos inteligentes se requiere también respuestas inteligentes, y las respuestas inteligentes no las pueden dar los hombres brutos, sino los hombres inteligentes. Y ese es el problema, por la cual los hijos de Jehová no me pueden responder inteligentemente, porque no son inteligentes para poder rebatir mis argumentos inteligentes y con lógica, que tienen lógica. Entonces, cuando yo le dije al principio que la Watchtower tiene doctrinas que no tienen lógica, es porque el razonamiento que uno le pone a esa doctrina, el razonamiento, hace que no tenga sentido, que sea ilógica esa doctrina. Ahora,
¿En qué consiste lo ilógico de esto de los 144.000? Que no es posible pues que en un solo siglo, en el último siglo, siglo XX, hayan habido testigos aún vivos en la tierra del orden de 52.465 ungidos aún vivos en la tierra. O sea, si en un solo siglo hubo 52.465 ungidos, y en los 18 siglos anteriores solamente hubo 91.535 ungidos, eso tiene lógica, tiene sentido que durante 19 siglos hayan habido o se hayan sacado de esos 19 siglos 91.535 ungidos, y que en el siglo XX haya un acumulado en ese solo siglo XX de 52.465 ungidos en un solo siglo, o 18 siglos atrás haya habido solamente un monto de 91.535 ungidos. ¿Tiene eso lógica? No tiene lógica, es imposible, porque si yo tuviera que dividir el número de 91.535 entre 18 siglos, entonces me saldría pues a mí un promedio de 5.000 ungidos por siglo. Eso no tiene lógica, no tiene lógica. Es decir, si yo divido pues los 91.535 ungidos que hubo en los 18 siglos, lo divido entre 18 siglos, pues imagínense ustedes que me sale una cifra, pues, qué sé yo, de 5.000 ungidos por año, mientras en el último siglo XX hubo una suma tremenda de 52.460 ungidos. Esa de proporción no es lógica, no es lógica, queridos amigos. En un solo siglo 10 veces más, mucho más de 10 veces lo que hubo en los primeros 18 siglos por siglo. Ese es un punto importante, que hay cosas que no tienen lógica en la Watchtower y sus doctrinas. Que en el siglo XX, de esos 144.000, solamente en el siglo XX habían 52.465 ungidos, mientras en los 18 siglos pasados se acumularon 91.535 ungidos que ya murieron y están en los cielos. Eso no tiene lógica. Es un absurdo. Eso es a lo que yo me refiero, que hay doctrinas de la Watchtower que son fácilmente desmontadas, se pueden desenmascarar. Yo les he mostrado a ustedes, queridos amigos, con estas atalayas, el número de participantes en el memorial que hubo en 135, una cifra grande, en un solo año, que hayan habido, qué sé yo, el 36% del total de ungidos en ese solo año, la tercera parte. ¿Tiene sentido eso? Que en un solo año el 35% del total de ungidos se acumuló en el último siglo XX, y en las dos terceras partes en los primeros 18 siglos. No tiene sentido. Esa es una ridiculez que hace que uno no pueda creer esta doctrina, pues. Y para rematarla, queridos amigos, para rematarla, ya que hemos visto en Atalaya, que les he mostrado de fecha 15 de febrero de 1982, página 30, párrafo 14, que durante 19 siglos la única esperanza para los cristianos fallecidos era la celestial. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver otra Atalaya, y esta es la última que pongo, que la voy a leer para que ustedes la vean, porque está en inglés, porque no consigo la Atalaya en español de los años 50, no las consigo por ningún lado por internet, no las consigo. Pero esta es una Atalaya en inglés, que yo se la voy a poner a ustedes en pantalla, porque sí la tengo en inglés, y se la voy a traducir para que ustedes vean qué nos decía la Watchtower en esta Atalaya de 1 de septiembre de 1951, en la página 518. Nos habla algo muy interesante con respecto a los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos algunos siglos después. Todavía se prolongó la persecución cristiana siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en el primer siglo.
la persecución de los cristianos duró hasta el siglo IV, quizás hasta el siglo V, pero hasta el siglo IV hubo un emperador de los tantos que hubo que persiguieron a los cristianos, que se llamó Diocleciano. Y la Watchtower, en esta atalaya que les acabo de mencionar, explica que Diocleciano fue uno de los más grandes asesinos de cristianos y que solo en un mes liquidó a 144.000 cristianos fieles en el martirio, matándolos, llevándolos de esclavos a Egipto, asesinándolos, haciéndoles beber plomo derretido. ¿Me escucharon bien? Les hacía beber plomo fundido. ¿Se imaginan el gran sufrimiento que habrán tenido estos cristianos fieles? Atalaya en inglés de fecha 1 de septiembre de 1951, página 518, que se lee como sigue. Voy a traducir para todos ustedes del inglés al español. Y dice así. Diocleciano asumió el trono en el 284 después de Cristo. Al principio parecía amable para con los cristianos, pero en el año 303 cedió a la persuasión y emprendió la 10ª persecución a los cristianos, probablemente el más feroz de todos. La asfixia por el humo, el darles forzosamente de beber plomo derretido, ahogamientos y quemas masivas, torturas de los hombres y mujeres al igual que dirigir el imperio con sangre. En un solo mes 17.000 cristianos fueron asesinados. En la sola provincia de Egipto, 144.000 de esos profesos cristianos murieron por la violencia en el curso de esta persecución, además de otras 700.000 personas que murieron como resultado de la fatiga mientras se encontraban en el destierro o en obras públicas con trabajos forzados. Ellos no estaban vestidos con ropa Versace, con carros de lujo, en unas oficinas de lujo viendo el río Hudson en Nueva York, en sus oficinas de lujo, muy bien vestidos, viajando en primera clase. Estos eran cristianos que eran llevados esclavos, sufriendo muerte durante todo el trayecto hasta llegar a Egipto, que tenían harapos como ropa, y por su fe en Jesús dieron su vida, esclavos, martirizados por los emperadores romanos tan solo porque eran cristianos. Y el odio era tal de estos emperadores, su crueldad era tan grande que inclusive los mataban haciéndole beber plomo derretido, plomo fundido a temperaturas muy altas. El dolor que puede haber sufrido estos pobres cristianos, no quiero ni imaginármelo, porque ya con solamente pensarlo, digo, estoy seguro 100% que estos cristianos realmente Cristo se los ha llevado, están para que estén con Él. Ellos no tenían oficinas de lujo en Nueva York, ni tenían autos de último modelo que le cambiaban cada 2 años, ni viajes en primera clase por todo el mundo como miembros del cuerpo gobernante, bien comiditos, bien atendidos en Betel como grandes ejecutivos de alto nivel, con su buena ropa, sus buenos relojes finos, sus oficinas de lujo. Estos murieron en el martirio, cristianos que murieron realmente en el martirio. Los que murieron en manos de Adolfo Hitler no era nada a comparación de cómo murieron los pobres cristianos en las épocas de los emperadores romanos, muchos devorados por leones en el foro romano, devorados por bestias como los tigres de Bengala, leones, morir ahí comidos por las fieras. Esa gente, esos cristianos mostraron su verdadero amor a Jesús en el martirio, no como mueren los testigos de Jehová de la gracia ungida en sus oficinas de lujo en Betel, con la comida asegurada, con buena ropa, con su buen dormitorio, con su cama calientita, su ropa lavada en la lavandería de Betel por los hermanos esclavos ahí, sin tener que trabajar mucho y viviendo como duques, y se hacen llamar como los ungidos que merecen ir a los cielos. Si la Watchtower ha reconocido en esta atalaya que les acabo de mostrar que solamente en Egipto murieron 144.000 cristianos mártires en manos de Diocleciano, es obvio que estos cristianos que murieron por su fe
merecen ser resucitados e ir a esa única esperanza que existió, como hemos visto durante 19 siglos, que fueron los cielos, resucitar, pegar los cielos. De eso no hay duda, que si esos 144.000 que hemos visto murieron en el martirio en Egipto en manos de Diocleciano, en sufrimiento por su fe en Jesús, es obvio que van a ser resucitados o han sido resucitados ya por Jesús, por su fidelidad, por haber muerto en el martirio, en el sufrimiento. Y como la única esperanza era celestial, se fueron a los cielos. Y el número 144.000 se completó mucho tiempo atrás, siglos atrás. En este caso, en el siglo IV, cuando Diocleciano acentuó su persecución en el año 303 después de Cristo y se volvió más duro persiguiendo a los cristianos, donde asesinó a mucha gente. Solamente en el siglo IV, en Egipto, este emperador romano asesinó 144.000 cristianos en un corto periodo de tiempo, y después fulminó, como hemos visto en esta misma revista Atalaya, a otros 700.000 cristianos. Entonces me pregunto, si la única esperanza era celestial, y todos estos cristianos que se enumera acá, que la Guastabel menciona, que murieron en el martirio, entonces yo me puse a pensar, ¿será cierto entonces que solamente en los cielos van 144.000 personas? ¿Qué pasó con los cristianos que murieron después de que murieron estos 144.000 en Egipto? Que hemos visto que también siguió asesinando y mató a más de 700.000 cristianos después. Pero todos fueron fieles y murieron en el martirio, y como la única esperanza era el celestial, entonces todos ellos resucitaron instantáneamente para ir a los cielos cuando murieron en el martirio. Los que fueron devorados por los leones en el siglo segundo, no, en el siglo segundo, ¿cuántos fueron devorados por leones? Cuando entraron los otros emperadores romanos, el mismo primer siglo. Entonces yo me pregunto, ¿realmente solamente a los cielos van 144.000? Yo me pongo a razonar, porque no soy bruto, pues no soy como los dioses brutos que se tragan lo que dice el cuerpo gobernante, y cuando yo me pongo a pensar con la lógica me doy cuenta que me están metiendo el dedo, porque la misma WhatsApp está publicando, y consta que yo estoy sacando la publicación de la Watchtower y no son mis pruebas, cifras inventadas de los fallecidos, lo he sacado de la Atalaya. La Watchtower me dice que 144.000 fueron asesinados por Diocleciano en Egipto, en una sola tarde, en un corto periodo de tiempo, y después siguió asesinando otro número más grande de 700.000 cristianos que murieron en el martirio, fieles a Jesús. Y como la Biblia como la Watchtower me dice que la única esperanza para los cristianos durante 19 siglos ha sido una sola, la celestial, entonces tengo que pensar que más de 144.000 fueron invitados para ir al cielo, quizás más de 1 millón, quizás 2 millones que están en los cielos, que murieron durante 19 siglos, sin considerar las épocas del pasado, con las persecuciones que hubo después en la Edad Media, cristianos que murieron por su fe y fueron perseguidos, aquellos que murieron en las épocas de los cruzados, más atrás todavía. En fin, yo me pongo a pensar, pues es lógico decir que solamente hubo 91.000 ungidos durante 18 siglos, cuando la Watchtower me está diciendo que 144.000 cristianos fueron muertos en el martirio en Egipto. 144.000, solamente una porción de los muertos de un emperador. No les estoy diciendo cuántos mató Calígula, cuántos mató Nerón, que fue otro perseguidor de cristianos, y otros servidores que llegan después, como Marco Aurelio y todos los que vinieron después, que también tenían esa política de perseguir a los cristianos. Entonces,
esta doctrina de la Watchtower, de los 144.000, que es un número único que van a heredar los cielos, que son los cristianos, que mayormente se han formado en el siglo XX, cuando habían 52.465 ungidos que tomaron de los emblemas, que me vienen a decir que en el siglo XX esos ungidos, que es un tercio total de ungidos que van a heredar los cielos, se formaron y pertenecen al siglo XX, y me digan a mí que la diferencia de 91.535 ungidos corresponden al 18 siglo, no me lo puedo comer, no me lo puedo tragar porque lo veo absurdo. Es un absurdo, es una mentira. Si yo tomo al pie de la letra lo que dice la Watchtower, que la única esperanza durante el 19 siglo fuera celestial, entonces es muy fácil saber cuántos componen los que están con Cristo en los cielos. Basta con tomar la historia, buscar referencias de cuántos cristianos fueron muertos durante los diferentes siglos, los primeros 19 siglos, primeros 18 siglos atrás, cuántos murieron en el martirio por su fe en Jesús, por su lealtad en Jesús, y en vista que estos murieron en los primeros 19 siglos, la única esperanza para ellos era la celestial, porque como dice la Watchtower, no existía la terrenal. Es obvio que durante 19 siglos no pudo haber pues nada más que 91.000 ungidos, sino ha habido una cantidad muy grande, quizás 1 millón de cristianos, no lo sé, quizás un poco más, 2 millones que murieron, no lo sé, pero lo que sí sé es que no pudo ser 91.000 ungidos durante 18 siglos. Eso es absurdo, porque la Watchtower reconoce que la cantidad de cristianos que fueron asesinados durante la época de los emperadores fue grande, fueron perseguidos y asesinados, fueron comidos por los leones en el Coliseo romano. ¿Cuántos murieron ahí que sirvieron de diversión para estos desgraciados emperadores romanos? Hicieron sufrir a la gente. Y eso no acaba ahí, sino que los emperadores que vinieron después, durante los siguientes siglos, siguieron con la política de perseguir a los cristianos por su fe. Yo me acuerdo, queridos amigos, cuando estuve en Roma, porque en Roma he estado yo en varias oportunidades durante mi vida. Durante mi vida yo he sido un viajante o un viajero, no quiero decir consuetudinario o algo exagerado, pero me daba mis viajes y me gustaba ir a Italia. Y nunca olvidaré que me fui a visitar las catacumbas que habían en Roma, donde se escondían los cristianos en la época de los emperadores romanos para no ser asesinados por los romanos. Ellos tenían unas catacumbas y una de ellos se llamaba las catacumbas de Calixto, y tuve la oportunidad de entrar a esas catacumbas y ver pues que eran como, los cristianos se escondían como topos en canales internos bajo tierra, bien hechos por supuesto, pero estaban escondidos como topos ahí, dormían ahí, y muchos eran enterrados en las mismas catacumbas, porque se llama catacumba, y ustedes podían ver las paredes de las catacumbas como nichos donde ponían los cadáveres de los cristianos que morían. Y es realmente impresionante, porque cuando uno entra en las catacumbas en Roma, uno se remonta pues al siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, y uno se imagina cómo puede haber sufrido esta pobre gente viviendo como topos ahí en el invierno, escondidos bajo tierra en catacumbas para evitar ser asesinados. La verdad que deben haber sufrido mucho estos cristianos, y es ridículo pues decir que solamente 91.535 fueron los que fallecieron durante los primeros 18 siglos, y que para el siglo XX quedaban 52.465 de esos 144.000. La diferencia es ridículo, es estúpido. Y por esa razón que yo desenmascaro la Watchtower,
para hacer reflexionar que las cosas que la Huasta enseña tienen que tener también lógica. Si me enseñas una cosa, debe tener lógica y ajustarse a la historia. Otra cosa que para mí no tiene lógica es que la Huasta me diga pues que el año 1935 acabó la llamada celestial, y uno se pregunta, ¿y de dónde sacó esa fecha 1935 la Watchtower? ¿Sí? ¿De dónde se le ocurrió al juez Radford que ese año terminó la llamada celestial? ¿Qué combinación bíblica hay sobre esa enseñanza? ¿Dónde está en la Biblia esa fecha? Que en esa fecha cabía la llamada celestial. ¿Cómo la obtuvo el juez Rutherford para anunciarla así con bombos y platillos? Y es por eso que la Watchtower, si realmente fuera una fecha con sustento bíblico que la enseñó el juez Rutherford, puso esa fecha que la enseñó él, si eso tuviera sustento bíblico no se podría cambiar. Pero como es una fecha tomada así de su cabeza, y lo publica en Atalaya, y tienes a los de Jehová que se creen en esa fecha porque lo dijo el señor Radford, suficiente, y creen todo y no se cuestionan, como yo les digo a ustedes, ¿y de dónde sacó usted, señor Radford, esa fecha? ¿Por qué no fue en 1936? ¿Por qué no fue en 1940? Si esa fecha que usted da del fin de llamado celestial tiene la misma exactitud que la que usted dio para 1925 para el fin del mundo, entonces pues ¿por qué tenemos que creer la de 1935 como el fin del llamado celestial si usted falló con la fecha de 1925? ¿No es cierto? Usted falló. ¿Por qué tenemos que creer que en 1935 esa fecha tomada jalada de los cabellos es el último año en que Jesús llamó a sus ungidos para ir a los cielos y después nadie más? ¿Dónde sacó esa fecha? Nadie sabe. Y es por eso que como no tiene ningún sustento bíblico ni hay ninguna evidencia de ello, vamos a estar alegremente lo cambia y dice, no, pues en realidad esa fecha no tiene, es una fecha tomada, es como si es una fecha inventada por Rutherford y que en realidad nadie puede decir cuándo acaba la llamada celestial, tal como le he mostrado a ustedes. Y hay un video en una Atalaya en la cual la Watchtower dice pues que en realidad no se puede fijar una fecha fija del fin de llamado celestial y que el año 1935 no es la fecha. Pues claro, la descartan así olímpicamente después que se enseñó por décadas como la verdad, y los testigos de Jehová creían que el año 1935 se había cerrado las puertas para ir al cielo para los cristianos y que ahora todo se veía en la tierra como la grande muchedumbre a partir de 1935. Así se creyó por décadas como la verdad, hasta que la Watchtower se le ocurrió en los últimos años ir incrementando el número de ungidos, que en vez de crecer comenzaron a aumentar, y como no podían explicar cómo es verdad que estuvieran aumentando si ya había acabado el llamado celestial en 1935, lo único que le quedó decir, bueno, pues en realidad no se puede saber cuándo acaba el llamado celestial, y así corrigen el problema. Se acabó el límite, que sigan aumentando. Esta religión es falsa, pues. Enseñó falsedades cuando enseñó que en 1935 acabó el llamado celestial, y después la Watchtower dice que no es así, que no se puede fijar una fecha exacta de cuándo acabará. Está desmintiéndose ella misma, está apostatando ella misma de su propia religión, de su propia enseñanza que supuestamente viene de Jesucristo. ¿Quiénes son los apóstatas? Los tienes en la Watchtower, que es el cuerpo gobernante mentiroso, engañador. Y eso es mi función, de hacerles pensar ustedes que ustedes no pueden continuar siendo unos burros que aceptan todo y no cuestionan nada. No se ponen a pensar si tiene lógica estos 244.000. ¿Cómo es posible que solo en 1935 hubo 52.465 personas que comieron los emblemas y asistieron, creo que de 62.000 personas a esa asamblea? ¿Cómo es posible? Perdón, 62.000 personas que asistieron al memorial, de los cuales 52.465 personas tomaron los emblemas. Y uno no se van a empezar, pero si son 144.000, ¿cómo es posible que solamente en el último siglo, el siglo XX, hubiera existido el 35% del total de ungidos? Y 2/3 de la cantidad de ungidos, de los 144.000, 2/3, estuviera repartido en 18 siglos. No tiene sentido. Esto lo he puesto acá, lo he explicado de la forma más clara posible dentro de mis limitaciones como discursante, para que ustedes piensen con la cabezota y dejen de ser burros. Se trata, la fidelidad a Dios no significa aceptar todo lo que es el cuerpo gobernante. Eso no es lealtad a Dios. La lealtad a Dios es justamente cuestionar al cuerpo gobernante, a ver si el cuerpo gobernante no nos está engañando con ciencia ridícula. Pues como digo,
muchas doctrinas de la Watchtower no tienen sustento bíblico, no están soportadas ni con la lógica, que bueno, es una lógica matemática, algo que lo soporte. Porque cuando uno razona te das cuenta que es ridícula, tal como lo he explicado con respecto a los 144.000. Otra cosa que yo veo ridícula, en mi punto de vista, es tratar de confundir al tío Jehová diciendo que Dios prohibió que uno comiera sangre. Pero cuando vemos que en la época de Moisés, en la época de los levitas, no existían las transfusiones de sangre, no se conocían. Y si no se conocían las transfusiones de sangre, no puede haber provisión de algo que no se practicaba ni se conocía en esas épocas. La provisión podría ser no comer sangre, pero la transfusión de sangre no es comer sangre, es transfundirla, se mantiene intacta al pasarla a la vena de la otra persona. Eso no es comer. Entonces por ahí ya se acabó, por ahí desbaratas las expresiones de la Watchtower, ¿sí? Cae por su peso. Comer sangre no es transfundirla. Una cosa es lo que entra por la boca y otra cosa es lo que entra por la vena. Lo que entra por la boca se destruye, se transforma porque caen los ácidos gástricos y se filtra la sangre ya como los nutrientes que puede tener la sangre y se va por ahí. Pero otra cosa es inyectar sangre de otra persona a tus propias venas. Y como la sangre es vida y Dios la dio para que signifique vida, y Dios dijo no derramarás sangre, o sea, no matarás, significa que no puedes tirar al piso y botarla para que muera una persona desangrada, sino que puedes usar la sangre, sí, para el fin por el cual Dios la puso, para dar vida. Y si tú vas a dar vida a otra persona con tu sangre, yo, bajo mi óptica, veo que se está cumpliendo el fin por la cual la sangre fue puesta en el cuerpo del ser humano para darle vida. Y si una persona va a disponer de esa sangre para hacer otra persona, estaría bien para salvar la vida. Porque si uno no puede disponer de la sangre, entonces tampoco podría hacerse un análisis de sangre, ni permitir que nadie le saque la sangre para hacer un análisis de sangre para ver cómo está su colesterol, su estado de salud, el azúcar de la sangre, la grasa, el colesterol malo, los triglicéridos, en fin. Muchas cosas se detectan sacando sangre y haciendo un análisis de laboratorio clínico. Si fuéramos tan estrictos de que nadie puede disponer de la sangre, porque la sangre es sagrada, entonces nadie se puede hacer una transfusión de sangre y permitir que le ponga a uno acá un torniquete y le saquen la sangre en una hipodérmica. Es lo mismo sacar un poco de sangre para análisis como sacar un montón, porque al final y al cabo se está violando el hecho que la sangre significa la vida, y entonces al sacarlo y ponerle una hipodérmica de la sangre ahí, está uno disponiendo de la sangre que es vida, que no puede uno disponer. Entonces no podemos ser tan cerrados de mente, ¿no? Entonces cuando la Watchtower nos enseña algo, una doctrina, tenemos que ver si tiene base bíblica, y después que si tiene base bíblica también tiene que tener cierta lógica. No puede estar reñida con la lógica, con lo que es congruente, con lo que es aceptado dentro de nuestra lógica. No puedes tú creer cosas que son ilógicas, como creer que un niño de 10 años puede levantar un carro de 1 tonelada porque lo dice la Watchtower. Y te estoy diciendo, creen doctrinas como esta, creen que un niño de 10 años puede cargar 1 tonelada porque lo dice la Watchtower. Y esta doctrina de los 144.000 es igual que un niño de 10 años que carga 1 tonelada. No tiene sentido, tiene lógica, no se puede aceptar como lógico, como verdadero. Igual ocurre con esta doctrina de los 144.000, tal como ya lo he explicado. Bueno, gracias por su atención, queridos amigos, y nuevamente un saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana, y quiero renovar mi gratitud a Alex Aile, a Gladiator, a Puyón, a Luz, a Julia, a Ligia, a Lidia, a Gustavo Adolfo, un montón de amigos, a Francisco, y algunos otros que me reclaman que no los menciona, no sé por qué, porque no los veo mucho,
entonces no se me pelaban los nombres. Cuando yo leo los comentarios, a Juan Carlos también, que siempre participa, gracias, disculpa a Juan Carlos, tú también, y no creo que se me esté quedando a mucha gente fuera, pero sí, de todas maneras, quiero agradecerles a ellos también, a quien no he mencionado porque mi mente a veces es un poco frágil. Quiero también agradecerles a ellos por su ayuda, porque solo no lo puedo hacer. Necesito que ustedes me ayuden, que ustedes comenten por mí, porque yo no puedo contestarles a todos. Al momento que Alex contesta y Gladiator también me están ayudando a mí, entonces cuando yo veo que así una persona contestada con su respuesta a una pregunta que me hacen a mí, o Gladiator contesta por mí, o lo hace Alex, entonces yo ya no tengo por qué contestar, porque ellos lo están haciendo por mí. Entonces ahí está la ayuda. Yo realmente me quedo muy admirado por la ayuda que hace Alex Saile con sus comentarios. Tiene ya años conmigo y es una persona, caramba, que es admirable, de chambeador, de tan lúcido en su forma de enfocar las cosas, y también como lo enfoca Gladiator, también un hombre muy lúcido, y gente inteligente como Juan Carlos, Puyón, y gente que realmente da gusto tenerla acá, pues, porque son gente, pues, que muestra que son gente inteligente. Y como caso de Ligia mismo, ¿no? Si Ligia se le ve que es una mujer preparada, lo noto yo, cómo contesta, cómo responde, cómo razona. Ligia, una mexicana, una señora profesional, un ingeniero químico, creo que es, o química farmacéutica, una de las profesiones creo que tiene ella es de química. ¿No? Es química, o química, puede ser química farmacéutica, o ingeniero químico, o de las ramas de las ciencias, ¿no? Entonces es una mujer, pues, inteligente, pues notas cómo razona, te das cuenta que es una mujer que no es tonta, mujer preparada. Ese es el plus, pues, cuando uno está preparado. Le han enseñado en la universidad a pensar, y que no le den gato por liebre, pues, como eso de los 144.000, están dando gato por liebre. Ahora sí los dejo, amigos, y siempre mil gracias nuevamente por su ayuda, y a los que ven videos, los invito a que sigan viendo los videos que sigo subiendo paulatinamente con mi hermano Mario, y también revisen los videos pasados, que son muy interesantes, para que se enteren de cosas que la Guastar nunca les va a decir, y tampoco les interesa que lo sepan. Bueno, ahora sí. Gracias nuevamente y será hasta la próxima.